Le saluda el pastor Alberto Solórzano. Gracias por poder estar conectado a través de estos mensajes que esperamos puedan ser de bendición para usted. En esta oportunidad estaremos compartiendo el tema Vivir con males. Y vamos a descubrir a través de este mensaje qué propósito tiene ciertos males en nuestra vida, ya sea de situaciones de carácter personal o situaciones en nuestro entorno, y cómo administrar eso para nuestra bendición y para nuestro provecho. Espero que este mensaje y esta reflexión le bendiga realmente. Nuestro título de mensaje para hoy es Vivir con males. Vivir con males. La segunda carta a los Corintios que escribió el apóstol Pablo, en el capítulo 12, versos 7 hasta el 10, registra esta verdad bíblica. Como les digo, no suele predicarse mucho de esto, pero es una realidad. Sobre todo en el día de hoy, donde se hace bastante énfasis a la vida en victoria, que en efecto nosotros lo creemos, pero esta faceta no suele abordarse, porque da la impresión que abordar esto es admitir como que algo pudiese andar mal en la vida de uno. Pero mejor que sea la Biblia misma la que nos entregue un poco más de lo que quiero compartir con ustedes a partir de solo la introducción de este mensaje. Dice esta segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 7 hasta el 10, leído de la Nueva Traducción Viviente, lo siguiente. Dice Pablo: aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para, note usted, atormentarme e impedir que me volviera ¿a qué? Orgulloso. Verso 8 dice: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. No está hablando de la esposa, ¿verdad? Para que sí, que no vaya a creer alguien acá que está hablando de la esposa. Sí. No, se está refiriendo a algo de él, a algo personal. Y vea usted que se desprende de la solicitud de Pablo como respuesta de Dios. Dice: cada vez, es decir, ¿cuántas veces rogó Pablo? 3 veces. Y cada vez que él rogó, en la primera, en la segunda, en la tercera, Dios le dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que, dice Pablo, ahora me alegra jactarme de mis debilidades. ¿Sabe? Es alguien que está llegando a un nivel de conclusión y de madurez para saber vivir con sus males personales. Sigue la lectura acá diciendo: ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones, en las dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y si ustedes notan en este texto, acá Pablo habla de males que tienen que ver con él, que están en él, pero ya al cierre de la porción habla de males que están fuera de él. ¿Cómo uno puede vivir con el mal? ¿Cómo uno
no en términos de cohabitar con el mal para dejar que el mal nos invada, que el mal nos domine, no, sino saber administrar aún lo malo que hay en nuestra vida y saber administrar aún lo malo que nos puede rodear. ¿Cuántas personas me dicen a mí, pastor, ore porque el trabajo donde estoy es un trabajo difícil, porque toda la gente no es cristiana? Y viera qué difícil en el ambiente en que estoy. Pues es esto, es que a veces a uno le toca así, le toca tener que cohabitar, vivir con personas que no necesariamente anidan la fe que tú tienes, comparten la fe que tú tienes. Según esta porción, y así lo pongo en introducción, vivir con males tiene, hermanos, algunos propósitos. Puede ser que la personalidad tuya, que tú has orado tanto por ella, ¿sabe? Yo he orado mucho por mí y por mi personalidad. Todos creo que tenemos un algo de lo cual nos podemos sentir avergonzados, todos sin excepción. En el caso mío, yo tengo una dificultad con mi carácter. Tengo una dificultad y me tengo que estar arrepintiendo constantemente. Le he pedido tanto al Señor, y mire que quien está hablando es alguien que está encaminado a cumplir 40 años ya de haberle entregado su vida a Cristo. Y yo siento esa espina de mi carácter. La siento como algo que está allí. Entonces, y he orado, he ayunado por eso, he llorado por mi carácter, porque a veces he sido grosero con mi esposa, a veces he sido grosero con mis hijos, a veces he sido grosero con alguien que me está sirviendo en algún lado, y producto de mi desesperación, con mi actitud, porque uno ofende a veces con su actitud o con las palabras, me he dado cuenta de esto, de que tengo males que están en mí. Y hermanos, no para vanagloriarme, al contrario, para admitir que soy un ser humano como cualquier otro, estoy parado frente a ustedes acá, entendiendo que esos males míos pueden ser propósito en Dios. Y quiero conducirte hacia eso en esta noche. Ahora, ¿de qué propósitos hablamos que pudiesen estar detrás de algunos males con los cuales nos toca vivir? Yo ya mencioné el mío, el carácter, pues piensa en el suyo. Algunos tienen proclividades de cierto tipo, tendencias hacia ciertas cosas. Y hay que saber administrar eso. ¿Cuál sería el propósito? ¿Cuál sería el propósito de esa espina que, dice Pablo, lo punzaba constantemente a él? Y que a pesar de que él pidió, esa espina estaba allí como algo que cumplía un propósito en la vida de Pablo. ¿Cuál es tu espina que te punza y que te hace admitir que tú eres humano como cualquier otro y frágil como cualquier otro? ¿Qué propósito tiene esa espina en nuestra vida? Pues bien, Pablo mismo se encarga de por lo menos decirnos 3 cosas respecto al propósito de eso que fue dejado allí, colocado como una espina. Lo describe él como un mensajero, En primer lugar, Pablo dice que esto estaba allí en la vida de él con el propósito de evitarle
que los logros que él había alcanzado lo desubicaran. Es que pasa así, y lo coloqué aquí al pie de este primer punto. Algunos de nosotros no tenemos la capacidad de administrar y gobernar sobre nuestros éxitos, sobre nuestros logros. Hay gente que sabe cuál es el mal de ellos, que logren algo. Ahí se pierden. Ahí se pierden. Hay gente que Dios, así literalmente, no los lleva a otro estatus, a otro ámbito de prosperidad, porque Dios, que nos conoce, hermanos, perfectamente sabe que arribar a ese estatus podría significar nuestra perdición, nuestra perdición. Pues Pablo comienza diciendo en esta segunda carta que escribe a los Corintios, capítulo 2, en el verso 7, dice: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que, mire usted, ese para significa que esa espina, ese mensajero tenía un propósito. Era para impedir que me volviera, ¿qué? Orgulloso. Pues bien, de repente hay algo en tu vida que está allí como un estorbo, como un mal, que te va a tocar tener que bregar con él, no un mes, no 2 meses, quizá te entierren con eso. Y tú sientes la misma incomodidad que sentía Pablo. Yo quiero quitarme esto porque me molesta, pero esto te está evitando algo. Así es en la vida. Hay cosas que suelen ser debilidades que están allí y tienen el propósito de impedir que nos volvamos orgullosos, que nos volvamos orgullosos. Así lo dice Pablo acá: para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina. Puede hacer que la espina no sea o esté en ti, como lo mirábamos al final del texto que leímos. Puede hacer que una espina sea un jefe que tú tienes. Puede hacer que la espina sea la esposa que tú tienes. Puede hacer que la espina sea el esposo que tú tienes. Y tú bregas con un hombre y tú dices: Dios, ¿por qué? ¿Por qué? O puede hacer que la espina sea un hijo que tú tienes, una hija que tú tienes. Quizá tú te has dedicado a ver de menos a los hijos de los demás y a verle los defectos a los hijos de los otros, pero de repente en uno de tus hijos se anida algo y se desarrolla algo, y eso te hace reflexionar, porque no es lo mismo que tú lo critiques porque lo ves en la vida del hijo de alguien, a que tú lo veas en la vida de tu propio hijo o de tu propia hija. Entonces eso se vuelve una espina. Ese hijo y eso que ese hijo pudiese estar viviendo es la espina que te recuerda que no debes ser tan orgulloso, que no debes de creerte más que otro o más que nadie. Y está ahí, eso como un mensaje recordándote. Pues Pablo mismo lo reflexiona y le da una dimensión todavía más amplia, escribiendo a la iglesia que está en Roma. Romanos capítulo 12, verso 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada. O sea, ¿por qué funcionamos nosotros? ¿Por los éxitos? ¿Por las obras? ¿Por los logros? ¿Por las metas alcanzadas? ¿Sabe por qué funcionamos nosotros? Por la gracia que nos es dada. Diga: por la gracia que me es dada. Por eso funcionamos. Y dice Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con... Claro, está hablando uno que tiene una espina.
Está hablando alguien que está bregando con una situación en su vida. Y cuando tú bregas con situaciones, tú entonces sabes que estás sostenido no por lo que eres, no por lo que tienes, no por lo que has alcanzado, no por los títulos que has colgado, no por los años de antigüedad de una iglesia. Estás sostenido por algo glorioso que se llama la gracia eterna del Señor. Eso es lo que te sostiene. ¿Y saben qué es la gracia? En una definición muy básica, la gracia es el favor que nosotros no merecemos. Tú y yo no lo merecemos, pero el Señor nos sostiene por su gracia. Entonces eso nos hace pensar con cordura. Con cordura. Entonces, uno de los propósitos que está detrás de tener que vivir uno con sus propios males, ya sea propios o externos, tiene que ver con esto, con evitar que los logros nos desubiquen. Hay gente que cómo se desubica. Hay gente que no tiene empleo. Yo les he dicho a ustedes, he acompañado a gente para que consiga empleo y me dice: pastor, acompáñeme a orar, apóyeme en oración. Y oramos, y oramos, y oramos, y oramos. Y mientras estamos orando y tiene la puya y la espina de no tener empleo, aquí está en la iglesia. Aquí está. Si hay convocatorias de oración, es el primero. Y todos los viernes aquí está llenando una petición: Dios, un empleo, un empleo. Así pasó con un hermano de la iglesia. Óigame, ¿cómo oré con ese hermano para un empleo? Hasta que al fin le salió. Y solo le salió el empleo y ya no lo miré. El siguiente fin de semana ya no lo vi en la iglesia. Dije, bueno, quizás le dio alguna gripe, quizás alguna cosa. El siguiente fin de semana tampoco. Y entonces me lo encuentro y le digo: hermano, ¿y qué se ha hecho usted? Y me dice: pastor, es que el trabajo, mire, usted sabe, el trabajo, pastor. O sea que el hombre logró el trabajo y se desubicó. Y mientras no tenía trabajo, que tenía la espina de no tener cómo pagar, ahí estaba sostenido por la gracia del Señor. Nunca le faltó nada. Y ahí el Señor siempre le proveía. Pero una vez que tuvo el trabajo, se desubicó. ¿Sabe qué le dije? Voy a comenzar a orar para que lo corran, hermano. Sí, pues así le dije. Porque da la impresión que con espinita funcionaba mejor. Sin el trabajo estaba más firme, estaba más consciente, no estaba desubicado. Porque, hermanos, no es lo que a ti te pagan lo que te sostiene, no es donde tú trabajas lo que te sostiene, no es si tienes o no tienes empleo lo que te sostiene. Lo que te sostiene es la gracia del Señor. Nunca te pierdas de ahí, nunca te pierdas de ahí. Es la gracia de Dios. Y cuando te toque pasar por una situación, aférrate a la gracia del Señor. Que de repente Dios te esté evitando que te pierdas en el camino. En segundo lugar, ¿qué hay detrás de esto de tener que vivir con males? Bueno, está esto otro, mantenernos. Y mantenerse uno, ¿sabe de qué depende? De lo mismo, de la gracia de Dios. De eso depende. Hay gente que como se pierde. Nosotros necesitamos ese constante recordatorio de que no es por el mérito o la fuerza propia. Hay gente engañada. Uno a veces se engaña. Yo como pastor me puedo engañar y llegar a creer que soy mejor que ustedes. Hermanos, nada peor que eso. Nada peor que pensar
que porque uno está un poquito más alto aquí en el altar, es que uno ya perdió el piso. Hay gente que pierde el piso y no se da cuenta que a nosotros nos sostiene la gracia, eso nos sostiene. Qué importante es depender de la gracia de Dios, depender de la gracia del Señor todo el tiempo. Y mire usted lo que dice Pablo en relación a esto en el verso 8 y 9 de siempre del capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios. Dice: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, y cada vez Él me dijo: mi gracia. Diga conmigo: mi gracia. Diga conmigo: mi gracia. Mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Cómo es? ¿No es cierto? Que a veces nosotros pensamos que lo que necesitamos es la cuenta del banco, tener el dinero, tener el pago a tiempo, tener el sueldo, tener esto, tener lo otro, pero pocas veces pensamos que lo que necesitamos es la gracia del Señor. ¿Cuándo reconocemos que es la gracia del Señor la que necesitamos? Cuando nos va mal. Ahí entonces nos damos cuenta que no somos tan fuertes como pensamos, que no tenemos toda la fuerza que creemos tener. Cuando te visita un mal, tú te das cuenta que eres frágil, que el dinero no sostiene para toda la vida, que el éxito en algo no te sostiene para toda la vida. Pero lo único que sí te puede sostener para toda la vida, estarás, mi hermano y mi hermana, estaremos tú y yo en los últimos momentos antes de entregarle nuestra alma al Señor para partir a la eternidad, y en ese último instante estaremos dependiendo de una sola cosa: de la gracia del Señor, de la gracia del Señor. Eso es lo único que nos puede sostener allí y mientras transitemos por esta vida. Lo demás es frágil, el dinero es frágil, las posesiones son frágiles, las construcciones de una casa, eso es frágil. No te apoyes en nada de eso. Al contrario, si algo ves en tu vida que es una espina, un mal, piensa: esto que es mi mal me hace reconocer que dependo de la gracia del Señor. Y dice Pablo allí: mi gracia es todo lo que necesitas. ¿De quién le vino esa respuesta? De Dios. Porque mi poder, le dice Dios, actúa mejor ¿dónde? En la debilidad. Pues eso es cierto. Cuando nosotros creemos que podemos, sencillamente le hacemos a un lado a Dios y comenzamos a vivir por nosotros mismos. Error. Y Pablo lo amplía un poco más. Vean ustedes, en la primera carta a los Corintios, ya no en la segunda, sino en la primera, capítulo 15, verso 10, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Por qué tienes tú una casa? ¿Por qué la tienes? ¿Por qué? Por la gracia de Dios. ¿Por qué estás sentado aquí? ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos. Y cualquiera podría decir: no, pero aquí Pablo dice de que él trabajó y por eso tiene lo que tiene. Aunque, dice Pablo, no yo, sino la gracia de Dios que está ¿con quién? Conmigo. Vuelve a caer otra vez. Porque como le digo, alguien puede decir: no, pastor, yo todo lo que tengo es porque en la vida he tenido que trabajar duro. No dudo eso. Pero aún trabajando, lo que tienes es por la gracia del Señor y debes reconocerlo. ¿Sabe? A tal grado es esto que dice la Biblia que ni siquiera es del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. ¿Sabe por qué estamos nosotros acá? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Por eso estamos nosotros acá. Así es, la misericordia del Señor nos alcanzó, nos visitó por la misericordia del Señor. Entonces, cuando usted piense en su vida, piense que la gracia de Dios ha estado ahí. Y por eso usted es lo que es, por la gracia de Dios.
Y en tercer lugar, ¿qué hay detrás de tener que vivir uno con males? Es esto otro, madurar. ¿Cuánto le falta a muchos creyentes madurez? Nunca maduran en su vida. Son tan frágiles. Los bota cualquier cosa porque no saben realmente en qué están sostenidos. Entonces no maduran. Madurar en esto, en el enfoque y en el tratamiento propio. ¿Sabe qué? Esto de madurar en el enfoque y en el tratamiento propio es algo vital para el crecimiento y el equilibrio de uno. Hay personas que yo les digo, sobre todo hermanas, hay hermanas que me dicen: pastor, mire, ese hombre me dejó y yo creo que ya, pastor, estoy prácticamente sepultada porque ese hombre me dejó. Yo les he dicho a ustedes, predicándoles acá, yo les digo a algunas hermanas: ¿y cuando usted nació con él? O sea, venía agarrada de la mano con él. ¿Lo necesitó para respirar todas las primeras etapas de la vida? No. Pero hay gente que llega a anidar la idea, ¿y sabe por qué? Porque no maduran y tienen un enfoque muy pobre de sí mismos y muy mal de sí mismos. ¿Y saben qué basan ese enfoque? En sus debilidades, porque suele ocurrir así. La debilidad te puede mantener como que tú eres una basura en este mundo. Yo hay momentos que me he tratado a mí mismo de dos maneras respecto a mi carácter. Uno, con dureza. O dos, con autoconmiseración. Que pobrecito yo, que yo a mi esposa a veces le he dicho: es que usted no sabe, es que viera, es que si usted hubiera pasado, porque mi esposa creció en un hogar con papá y con mamá, yo no. Entonces uno puede tratarse con autoconmiseración. ¿Sabe qué es eso? Uno puede ser un inmaduro. Entonces el mal que a veces está en ti, esa espina, tiene que hacerte madurar y tú vas a vivir. Puede hacer que tú vengas apachurrado aquí a la iglesia, porque esa espina, ese mensajero te está diciendo: vos sos malo, no servís, y tú vienes arrastrado a la iglesia, pero vienes. Así madura uno. Entre enero, que estuve con paperas, y ahorita estuve más de 20 días con paperas. Me dio ya viejo a mí eso. Como dicen, a la vejez viruela. Y cuando a uno le dan esas cosas ya adulto, lo agarran como hijo de dominio. Eso. Salí de diciembre y me agarró esa cosa más de 20 días. Pero el hambre no se me quitó. Y había entrado, yo venía con una disciplina de estar caminando y todo, y había rebajado, pero fíjense que con paperas comí y gané libras. Y no tienen idea ustedes cómo me está costando retomar el ritmo de volver a caminar. Hoy en la mañana, o sea, yo suelo despertarme muy temprano. 2:30 de la mañana, 3 de la mañana, yo normalmente estoy ya despierto. Pero hoy fui a las 5 de la mañana a caminar. Óigame, mire, yo miraba, estaba en una caminadora y yo miraba, esa cosa no avanzaba. Y yo decía: ¿qué hora esta cosa? Y decía: ¿cuántas calorías estoy quemando? 10. Y un tamal tiene 2.500 calorías. Y decía: óigame. Y la hermana Gloria, ¿dónde está la hermana Gloria? Me trajo unos tamales de cambray el viernes pasado. Óigame. Y yo decía: estas cosas las tengo que destruir, porque claro, uno no destruir las que ella me dio, destruirlas en la comida. Porque como cuando uno come, ¿no es cierto?
Pero aquella cuestión, ¿y qué cuesta? ¿Qué cuesta? Lo que les estoy diciendo es el tratamiento propio, el equilibrio en tu vida, la madurez, el tener que administrar esa parte débil y tú tener que levantarte a pesar de lo que tú sientes. Yo les aseguro que aquí hay gente que hoy vino sintiendo pullas por varios lados. Si no es que la señora lo está puyando ahí. Porque así es, pero te felicito. Te felicito. Porque el tema no es que tú no tengas una espina, no es que tú no tengas una debilidad, no es que tú no tengas un mal que está allí, que te recuerda que es por la gracia. El tema es que tú no te dejes vencer y que tú aprendas, a pesar de ese lado flaco que tienes, aprendas a madurar y aprendas a verte a ti mismo como Dios te ve y como Dios te quiere, como una posibilidad. Eso hace la diferencia. Si no, todos nos quedamos en el camino. Todos nos quedamos. Entonces Pablo dice, esto que Dios dejó y que le pedí que me lo quitara, lo dejó con este propósito, que yo madure en el enfoque. Y mire usted lo que dice en la segunda carta a los Corintios, siempre Pablo escribiendo sobre lo mismo, verso 9 en la segunda parte y 10. Así que ahora, si es una conclusión, él está diciendo, yo tengo algo que es una espina, un mensajero, yo le pedí a Dios y Dios lo que me dijo es que la gracia mía te baste. Entonces, claro, todo eso puede ocurrir, pero si tú no arribas a madurez, nada de eso te sirve. El punto es que Pablo dice, bueno, yo tengo que arribar a una madurez en mi vida y a una decisión, y la decisión es esta. Ahora me alegra, dice Pablo, jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. O sea, hay momentos donde uno tiene que hacer broma aún de sus propias debilidades. Yo tengo que aprender a hacer broma aún de mi propio carácter, aún de las cosas que no son tan agradables para mí. Sí, aprender uno a jactarse y decir, eso que pudiese ser lo que me descalifica. ¿Cuántos en este lugar, si son verdaderamente sinceros, saben que hay cosas que les descalifican? ¿Cuántos? Yo soy el primero. Yo soy el primero. Hay algún par de perfectos aquí, pero bueno, sí, ahí nos cuentan cómo se hace, ¿verdad? O cuál es la fórmula. Todos le aseguro que estamos oyendo un mensaje y nos está taladrando algo allí. Algo que te descalifica. Entonces tú puedes ser un inmaduro, levantarte y decir, no, yo nunca voy a pasar de esto y sacarte a ti mismo. O tú puedes aprovechar eso y decir, bendito Dios, que aunque tengo cosas que me descalifican, puedo estar aquí sentado y decirle a esas cosas que me descalifican, que no me descalifican, porque la gracia del Señor me ha alcanzado y Dios me tiene sentado aquí. Entonces tú puedes jactarte. Y hay gente que dice, ¿en base a qué tú vas a la iglesia? ¿No te das cuenta quién tú eres? ¿No te das cuenta de tu pasado? ¿No te das cuenta de las cosas que has hecho mal? Claro que nos damos cuenta. Pero lejos de que eso nos inhabilite, nos habilita para ser en las manos del Señor portadores de la gracia, porque eso se llama debilidad y todos las tenemos, hermanos. Todos tenemos debilidades y en esas debilidades es donde se perfecciona el poder del Cristo glorioso
que nos ha abrazado y lo hemos abrazado. Aplauda fuerte en esta hora. Ahí actúa el poder de Dios. Hay gente que cree que el poder de Dios es el grito, que el poder de Dios es sacar demonios. Claro, todo eso es una dinámica espiritual. Pero ¿sabe cuál es el poder más glorioso? El que trabaja en ti mismo a pesar de tu debilidad. Ese es el poder más glorioso. O sea, nosotros no hay tal cosa como que somos de esa gente que se retira para vivir sí, en un monasterio, alcanzando la perfección, y que tú vas a pasar de este cielo al otro y después a la cuarta dimensión, y que tú vas a ir creciendo, y que los chakras y los no sé qué, y que el quinto ojo, no sé qué, cuarto, tercero, no sé qué, y que tienes que desarrollar eso y esa cosa. Hermano, nada de eso. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Tú eres valioso porque el Cristo de la gloria pagó el precio por ti. Él hizo lo que tú y yo no podemos hacer. Él lo hizo. Y ese poder de Cristo es el que actúa a través de nosotros. A pesar de que hay pullas, a pesar de que hay males, a pesar de que hay debilidades, a pesar de que de repente tú dices, ay, otra vez volví a caer en esto. A pesar de esto, eso te recuerda que no eres tú, es Cristo en ti la diferencia. Y el último texto, ahí está el 10, ¿verdad? Sí, dice, es por esto, dice, que me deleito en mis debilidades. Mire qué diferente, es un enfoque de madurez. No es que tú dices, ay, qué bonito que yo, este carácter que yo tengo, y así voy a andar enojado. No, claro que te sientes incómodo, pero al final tú dices, Dios, esto que me hace sentir ese saborcito amargo, me hace recordar que tú puedes perfeccionar en mi vida. Por eso dice Pablo que él se deleita en la debilidad, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones, en las dificultades que sufro por Cristo, pues cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Tú puedes descubrir la fuerza de Dios. Solo hay una manera de descubrir la fuerza de Dios, en la debilidad. Y por eso la debilidad es una gran posibilidad para nosotros. Lo que tú no puedes, Cristo sí lo puede. Cristo sí lo puede. Él lo puede. Y finalmente, el último texto, creo que tenemos uno. Pablo, siempre escribiendo a los romanos, les dice, he descubierto el siguiente principio de vida. Dice Pablo, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. No les digo, pues, yo a veces digo, porque uno llora, ¿no es cierto? Y se siente confrontado y dice, estoy sedita, nunca más vuelvo a hacer esto. Yo digo, mi carácter hoy lo siento alivianado completamente. Dígame, y al ratito estoy otra vez ahí, con los cables pelados. Entonces, y yo he descubierto que hay un principio, una cosa, que aunque, dice Pablo, uno quiere hacer lo que es correcto, no puede evitar a veces hacer lo que está mal. Uno ama la ley de Dios con todo el corazón, sigue el texto, pero hay otro poder dentro de uno que está en guerra con la mente. Ese poder lo esclaviza a uno al pecado que todavía está dentro de uno. Soy un pobre desgraciado. Yo así me he dicho a veces. Claro, si tú dices, soy un desgraciado, tú puedes hundirte en la desgracia. Pero ese reconocimiento te debe llevar a esto otro. ¿Quién me va a liberar de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Porque fuera triste si tú no tienes esperanza. Pero ese mal que está allí,
Tú puedes tomarlo como una posibilidad. Y Pablo dice, gracias a Dios. La respuesta está ¿dónde? En Jesucristo. ¿En quién está la respuesta? En Jesucristo, nuestro Señor. Así dice Pablo, que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Está esa puya del pecado que me dice, tú no eres autosuficiente. Si tú te descuidas, tú caes y terminas dominado por eso que está luchando dentro de ti. Si tu proclividad es sexual, si tu proclividad es al dinero, al carácter, a la infidelidad, y tú eres consciente que esa espina está ahí como algo vivo, eso no te debe llevar a pensar, soy un desgraciado, no hay esperanza. Al contrario, esto de lo cual estoy consciente me hace consciente de otra verdad, y la otra verdad es que la respuesta está en Jesucristo. Por eso es el Evangelio. El hombre no puede solo, la mujer no puede sola. El hombre y la mujer pueden cuando se depositan en las manos del Señor. Cristo, hermanos, tiene el poder para ayudarnos a vivir con nuestros males y darnos esa autoridad de poder vivir en forma victoriosa con ayuda de Él, por su gracia y no por el mérito propio. ¿Cuántos reciben esto? Sí, esto es salvífico, esto es sanador. Aplaudan fuerte. Sí, así es. Pónganse de pie, por favor. Gracias, Jesús. Sí, Señor. En ti. Ahora sé, Señor. Ahora sé que nada de mi vida está en mí, desvanecerá. Poder de tu amor. Aleluya. Cúbreme con tu amor, tómame, yo cerca quiero estar. Oh Dios, y al esperar y
Gracias, Dios. Levantemos ese aplauso fuerte al Señor en esta hora. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Una vez más les invito a levantar sus manos. Padre, envío bendición pastoral sobre cada uno de los que estamos en este lugar. Hermano, que la gracia del Señor te sostenga siempre. Que dependas día y noche de esa gracia y sientas lo fresco, lo nuevo y lo bueno de Dios sobre tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te prospere, que Dios te encamine siempre. En todo sientas y veas la mano buena del Dios bueno que tiene todo lo bueno para ti. Te bendigo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. Bien. Vamos a despedirnos. Nos encontramos acá el próximo viernes. Que Dios le guarde.